El amanecer del 23 de agosto de 1835 irrumpió sobre la hacienda Santa Rosa, en las tierras cálidas del Valle del Cauca, Colombia, con un cielo rojo como la sangre, presagiando el horror que aguardaba ser descubierto. El aire húmedo del trópico cargaba un olor acre que perseguiría a la hacienda por generaciones. El hedor a carne quemada y madera carbonizada era tan intenso que ni las flores de azahar podían ocultarlo. Don Esteban Salazar, de 45 años, salió al amplio balcón de su mansión colonial, ajustando su chaleco de lino mientras se preparaba para su inspección matutina de los cultivos de caña. Su presencia imponía respeto, pero no por admiración, sino por temor. Sus ojos verdes, fríos como el hielo bajo el sol ardiente, y su barba recortada no podían disimular la crueldad de su boca, que había pronunciado innumerables órdenes de castigo. Pero esa mañana algo estaba mal, terriblemente mal. Donde debería haber estado la casa de los capataces, una estructura de madera de 2 pisos que albergaba a 40 de sus hombres más leales, solo quedaban cenizas humeantes y vigas ennegrecidas. El humo gris aún ascendía, como dedos fantasmales buscando el cielo o huyendo del infierno. «Dios misericordioso», susurró Esteban, palideciendo mientras bajaba los escalones del balcón. Sus botas crujían sobre los escombros al acercarse a lo que había sido el corazón de la eficiencia brutal de su hacienda. El rocío matutino se evaporaba al tocar las cenizas aún calientes, creando una niebla espectral que danzaba entre las ruinas. Las barras de hierro de las ventanas, retorcidas por el calor, sobresalían como las costillas de una bestia calcinada. Pero lo que más lo inquietaba era el silencio. No había gemidos de heridos, ni sobrevivientes tambaleándose entre los restos, solo el susurro de las cenizas y el canto lejano de las guacharacas, como si la naturaleza se burlara de la devastación. El mayordomo, Jacinto Torres, llegó corriendo desde los barracones de los esclavos con el rostro ceniciento. Don Esteban lo escuché gritar. Las palabras se le apagaron al ver la escena. «¿Cuántos?», preguntó Esteban con voz apenas audible, temblando mientras señalaba las ruinas. «Todos, señor». «Todos los 40», respondió Jacinto con la voz quebrada. «Diego Vargas, Manuel Ospina, Tomás Quintero, todos los capataces». Ambos hombres quedaron en silencio, abrumados por la magnitud del desastre. 40 capataces, la columna vertebral de su operación, reducidos a cenizas en una sola noche. ¿Cómo podía un edificio entero arder sin que nadie diera la alarma, sin que un solo hombre escapara? «Las puertas», susurró Jacinto señalando con un dedo tembloroso. «Mire las puertas, don Esteban». Esteban siguió su mirada y sintió un escalofrío. La entrada principal estaba bloqueada desde el exterior con vigas de madera carbonizadas, pero aún reconocibles, atravesadas en el marco. Las ventanas del primer piso mostraban señales similares, tablas clavadas desde afuera. «Alguien hizo esto», murmuró Esteban. «Alguien los atrapó dentro». La revelación los golpeó al unísono. No fue un accidente, fue un asesinato. Un asesinato masivo en una escala que desafiaba la comprensión. Mientras estaban entre las ruinas intentando procesar el horror, una voz suave los interrumpió. «Su desayuno está listo, don Esteban». Ambos se giraron para encontrar a Samuel, de pie sosteniendo una bandeja de plata con platos cubiertos de los que emanaba vapor. Su chaqueta blanca de sirviente estaba impecable, a pesar de las cenizas que cubrían todo a su alrededor. Samuel, de unos 30 años, era alto y delgado, con ojos castaños que parecían observar todo sin revelar nada. Su piel, del color del café tostado, y sus movimientos de una elegancia fluida, hablaban de una educación cuidada. Como esclavo doméstico de Esteban, gozaba de privilegios que los trabajadores del campo solo podían soñar: ropa fina, la habilidad de leer y escribir, y acceso a la casa principal, lo que lo convertía en objeto de envidia y sospecha entre sus compañeros. «Samuel», balbuceó Esteban, ¿oíste algo anoche?» «No, señor», respondió Samuel con voz firme y respetuosa. «Dormí profundamente en la casa como siempre, aunque noté una luz extraña al levantarme para preparar su desayuno». Hizo un gesto hacia las ruinas humeantes. «Qué tragedia, don Esteban. 40 almas cristianas perdidas». Había algo en la forma en que Samuel dijo «almas cristianas» que hizo que a Esteban se le erizara la piel, aunque no pudo precisar por qué. Las palabras eran correctas, respetuosas incluso, pero cargaban un peso que no encajaba con su significado aparente. «Hay que avisar al corregidor», murmuró Jacinto limpiándose el sudor y las cenizas de la frente. «¿Y a la milicia? Si hay un asesino suelto». «Por supuesto», asintió Esteban, aunque sus ojos seguían fijos en Samuel. Algo en la compostura del esclavo lo perturbaba. Cualquier persona normal mostraría conmoción, horror, miedo,
alguna reacción ante la carnicería, pero Samuel permanecía tan calmado como si estuviera sirviendo el té en una tarde de domingo. ¿Debo tocar la campana para reunir a los trabajadores del campo, don Esteban?, preguntó Samuel. Querrán saber por qué no se organizan las labores hoy. Sí, hazlo, respondió Esteban distraído. Y envía a alguien al pueblo por el corregidor Mendoza. Por supuesto, señor, dijo Samuel. Luego hizo una pausa. Don Esteban, sus huevos se están enfriando. Con eso, se deslizó hacia la casa con esa misma gracia inquietante, dejando a los dos hombres blancos entre las cenizas de lo que había sido su reino de terror. 24 horas antes, la mañana del 22 de agosto de 1835, amaneció como cualquier otra en la hacienda Santa Rosa. El sol se alzó como un ojo maligno sobre los extensos campos de caña y café, prometiendo otro día de trabajo agotador bajo el calor implacable del Valle del Cauca. Pero para Samuel, ese día tenía un significado que nadie más podía imaginar. Se levantó antes del alba, como era su costumbre, moviéndose por la casa grande como un espectro vestido de lino blanco. Don Esteban prefería su desayuno a las 7 en punto, café negro como el pecado, huevos hervidos a la perfección y el periódico del día dispuesto con precisión milimétrica. Estos pequeños rituales de servicio eran una segunda naturaleza para Samuel tras 15 años en la casa. Cada movimiento estaba practicado hasta convertirse en un arte de eficiencia invisible. Pero esa mañana, mientras preparaba la bandeja de plata en la cocina, sus manos se movían con un cuidado especial. Cada pieza de porcelana estaba colocada con precisión matemática. Cada doblez de la servilleta ejecutado con atención deliberada. Después de todo, sería el último desayuno que Samuel serviría a don Esteban. La ironía no le pasaba desapercibida. Preparaba esta comida con el mismo aceite de lámpara que usaría esa noche para un propósito mucho más siniestro. El aceite reposaba inocentemente en un estante de la cocina, esperando la oscuridad para cumplir su verdadero destino. Doña Clara, la cocinera principal de la hacienda, entró apresurada mientras Samuel arreglaba las flores matutinas, azahares blancos que al día siguiente no podrían enmascarar el olor a muerte. «Estás levantado temprano incluso para ti», observó Clara, con su rostro redondo marcado por la preocupación permanente de quien ha pasado la vida intentando complacer a amos insaciables. «No pude dormir», respondió Samuel con sinceridad, demasiado en la cabeza. Clara asintió con simpatía. Era una de las pocas personas en la hacienda que trataba a Samuel con algo cercano al afecto genuino, tal vez porque ambos ocupaban ese extraño espacio intermedio entre la casa y el campo, lo suficientemente privilegiados para evitar las peores brutalidades, pero nunca lo bastante libres para respirar de verdad. «Los capataces estuvieron particularmente ruidosos anoche», comentó, comenzando sus propios preparativos matutinos. «Ese Diego Vargas en especial, lo escuché gritando hasta pasada la medianoche». La mandíbula de Samuel se tensó casi imperceptiblemente. Diego Vargas, el nombre solo hacía que su sangre ardiera con una furia contenida. El hombre era una bestia, incluso entre los estándares de los capataces, un sádico que encontraba placer en el sufrimiento ajeno. Apenas 3 semanas antes, Samuel había visto desde la ventana de la cocina cómo Vargas azotaba a una esclava embarazada llamada Rosa por moverse demasiado lento en su 8º mes. El recuerdo de sus gritos aún resonaba en sus sueños. «Algunos hombres beben para olvidar sus problemas», dijo Samuel en voz baja. «Otros beben para recordar su poder». «Sabias palabras», asintió Clara sin captar el tono oscuro en su voz. «Siempre fuiste demasiado pensativo para tu propio bien, Samuel. A veces me pregunto qué pasa por esa cabeza tuya». «Si tan solo supiera», pensó Samuel, «si pudiera ver los mapas detallados que había dibujado de la casa de los capataces, las notas precisas sobre sus horarios y hábitos, los cálculos exactos de la dirección del viento y la propagación del fuego, si pudiera presenciar la furia fría que había crecido en su pecho durante 15 años, alimentada por 1000 pequeñas crueldades y un puñado de atrocidades imperdonables, pero nunca lo sabría. Nadie lo sabría hasta que fuera demasiado tarde». A medida que avanzaba la mañana, Samuel cumplía sus tareas con el mismo cuidado meticuloso que ponía en todo. Sirvió el desayuno a don Esteban en el balcón, permaneciendo en silencio mientras el hombre devoraba su comida y planeaba otro día de miseria humana. Limpió el despacho del amo, notando cuidadosamente la posición de ciertos objetos que necesitaría reemplazar después del trabajo de esa noche. Incluso intercambió cortesías con algunos capataces mientras organizaban las labores del día, su voz firme y respetuosa, mientras su mente catalogaba sus pecados. Al caer la noche, cuando la hacienda se asentó en su rutina nocturna, Samuel sintió una extraña paz descender sobre él.
La decisión se había tomado meses atrás. La planificación se había completado semanas antes. Esa noche era simplemente la culminación de un viaje largo y paciente hacia la justicia. Mientras realizaba su último servicio del día, apagando las velas en el dormitorio de don Esteban y asegurando su comodidad, Samuel se permitió una última mirada al hombre que había poseído su cuerpo durante 15 años, pero nunca había logrado quebrar su espíritu. «Duerma bien, don Esteban», susurró en la oscuridad. «Mañana despertará en un mundo muy diferente». Luego se deslizó de la casa como una sombra, su verdadero trabajo apenas comenzando. 3 semanas antes, el grito que desgarró el aire húmedo de la tarde del 2 de agosto de 1835 resonaría en la mente de Samuel por el resto de su vida, por corta o larga que fuera. Estaba en la ventana de la cocina, con una tetera de plata congelada en sus manos, viendo cómo el capataz Diego Vargas levantaba su látigo de cuero para golpear nuevamente el vientre hinchado de Rosa, una esclava de campo en su 8º mes de embarazo. «Por favor, señor Diego», suplicó Rosa con la voz rota intentando proteger a su hijo no nacido. «No puedo moverme más rápido». «¿El bebé? ¿El bebé?», rugió Vargas, su voz cargada de licor y malicia. «No me importa tu bebé. A trabajar». Era un hombre imponente, de casi 2 metros, con brazos como troncos y un rostro que parecía esculpido en granito y crueldad. Sus ojos claros no mostraban piedad mientras descargaba el látigo otra vez, el chasquido audible incluso desde la cocina. Samuel sintió algo romperse en su pecho, no quebrarse, sino transformarse, como el hierro calentado en una forja hasta convertirse en algo más duro, más letal. Durante 15 años había presenciado innumerables actos de brutalidad. Había aprendido a moldear sus rasgos en una máscara de aceptación servil que lo mantenía vivo. Pero esto trascendía incluso el mal cotidiano que esperaba de los capataces de Santa Rosa. Doña Clara apareció a su lado en la ventana, con el rostro pálido de horror. «Santo Dios», susurró, «alguien tiene que detenerlo». Pero Samuel sabía que nadie detendría a Diego Vargas. No don Esteban, que estaba en Cali negociando. No los otros capataces que veían estos espectáculos como entretenimiento necesario. No los trabajadores del campo, que solo ganarían más castigos. Y ciertamente no Samuel, cuya posición privilegiada en la casa dependía de permanecer invisible, útil y, sobre todo, silencioso. El azote continuó por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron minutos. Cuando Vargas finalmente se cansó, Rosa yacía en la tierra roja, su vestido roto y ensangrentado, sus manos aún protegiendo su vientre. 2 mujeres esclavas corrieron a ayudarla, con rostros de terror controlado. «La próxima vez muévete más rápido», escupió Vargas enrollando su látigo con facilidad. «Me da igual si llevas al mismísimo Jesucristo». Mientras el capataz se alejaba hacia los aposentos de los capataces, donde él y sus compañeros demonios beberían toda la tarde, Samuel tomó una decisión que condenaría a 40 hombres y lo transformaría de esclavo doméstico a ángel de la muerte. Los mataría a todos. El pensamiento debería haberlo horrorizado. En cambio, se asentó en su mente con la certeza tranquila de una revelación divina. Esa noche, mientras la hacienda se sumía en el sueño agotado, Samuel comenzó su trabajo en serio. No el trabajo del asesinato, aún no, sino el de la comprensión. Si iba a matar a 40 hombres necesitaba saber todo sobre ellos, sus hábitos, sus debilidades, sus miedos, sus rutinas. Comenzó con lo que ya sabía de 15 años de observación cuidadosa. Los capataces vivían en una construcción de madera de 2 pisos, diseñada para albergar al pequeño ejército de la hacienda. Construida de pino y cedro, la estructura priorizaba la eficiencia sobre la comodidad, con pasillos estrechos, ventanas pequeñas y paredes delgadas que dejaban pasar el sonido. La mayoría dormía en el primer piso, mientras los capataces principales, como Vargas y su lugarteniente Manuel Ospina, ocupaban las habitaciones más grandes del segundo piso. El edificio tenía 4 salidas, la puerta principal frente a la casa grande, una puerta lateral cerca de la cocina y 2 ventanas en cada piso que podían servir como salidas de emergencia. Pero Samuel había notado algo más. La construcción estaba diseñada con la seguridad en mente, para evitar rebeliones de esclavos. Las ventanas tenían barras de hierro, y las puertas podían bloquearse desde afuera en caso de emergencia. Lo que protegía a los capataces podía convertirse en su trampa. Durante las siguientes semanas, Samuel llevó a cabo una campaña de recolección de información que habría impresionado a un estratega militar. Se ofrecía para tareas adicionales cerca de los aposentos de los capataces, siempre con una razón legítima y la actitud adecuada. Aprendió quiénes dormían profundamente y quiénes se despertaban al menor ruido.
quienes bebían hasta perder el sentido y quienes podían alertarse ante el primer indicio de problemas. Diego Vargas descubrió era un hombre de hábitos rígidos. Cada noche, después de la cena, bebía 3 vasos de aguardiente mientras leía su Biblia, una perversión que hacía que Samuel se estremeciera. Para las 10 Vargas estaba inconsciente, roncando como una locomotora hasta el amanecer. La ironía de que un hombre tan cruel cayera dormido con las Escrituras no pasó desapercibida para Samuel. Manuel Ospina, el segundo al mando, presentaba un desafío distinto. Era paranoico por naturaleza. Dormía con una pistola cargada bajo la almohada y un cuchillo al alcance, pero tenía una debilidad: el láudano al que se había vuelto dependiente tras una caída de caballo 2 años antes. En las noches en que sus viejas heridas lo atormentaban, se dosificaba hasta caer en un sopor que hacía que el sueño borracho de Vargas pareciera ligero. Tomás Quintero, el capataz más joven, de apenas 25 años, era el más impredecible. A veces se quedaba bebiendo con sus compañeros hasta la madrugada. Otras, se retiraba temprano a leer a la luz de una vela. Pero recientemente había comenzado a visitar a una esclava llamada Mariana en la hacienda vecina, a 5 kilómetros por el río. En esas noches regresaba justo antes del amanecer, ebrio, agotado y vulnerable. A medida que Samuel catalogaba los hábitos y pecados de cada capataz, veía con claridad el patrón de su maldad. No eran solo hombres rudos haciendo un trabajo difícil, eran sádicos que habían encontrado una salida socialmente aceptable para sus impulsos más oscuros. Vargas disfrutaba rompiendo el espíritu de las mujeres embarazadas. Ospina se especializaba en torturas psicológicas, convenciendo a los esclavos de que sus hijos serían vendidos si no cumplían cuotas imposibles. Quintero, a pesar de su juventud, ya tenía fama por castigos creativos que dejaban cicatrices permanentes sin reducir la capacidad de trabajo de un esclavo. Pero el conocimiento no era suficiente. Samuel necesitaba recursos, tiempo y un método que asegurara que ninguno de sus objetivos escapara. El fuego era la elección obvia, dramático, purificador y sobre todo democrático en su hambre. No le importaba el poder o la posición, consumía todo con igual apetito. El desafío estaba en obtener los materiales sin levantar sospechas. El aceite de lámpara estaba disponible en la casa grande, pero tomar demasiado de una vez sería notado. Así que comenzó a acumularlo gota a gota, alegando que algunas lámparas se apagaban temprano, o que ciertas habitaciones no necesitaban iluminación. También estudió los patrones del viento alrededor de los aposentos de los capataces. Demasiado viento podría propagar el fuego a otros edificios, matando esclavos inocentes o destruyendo propiedades valiosas. Poco viento, y el fuego podría arder demasiado lento, dando a los hombres la oportunidad de escapar. Noche tras noche, Samuel observaba desde las sombras, notando la dirección y fuerza de las brisas. Descubrió que el viento cambiaba alrededor de la medianoche, soplando del suroeste al noreste, perfecto para contener el fuego en los aposentos de los capataces. Mientras sus planes tomaban forma, Samuel experimentaba una extraña paz. Por primera vez en 15 años, tenía un propósito más allá de la supervivencia. No solo soportaba su esclavitud, trabajaba activamente hacia una resolución que traería justicia a los inocentes y castigo a los culpables. La transformación no era solo psicológica, sino espiritual. Criado en la fe cristiana, le habían enseñado a ofrecer la otra mejilla y confiar en la justicia divina. Pero al ver a Rosa luchando por caminar tras su golpiza, al presenciar el sufrimiento de otros esclavos bajo la crueldad de los capataces, entendió que a veces la justicia divina requería manos humanas para ejecutarse. Él se convertiría en el instrumento de la ira de Dios. La pieza final de su plan llegó la última semana de julio, mientras observaba la rutina nocturna de los capataces desde la ventana de la cocina. Cada noche se reunían en el salón principal para cenar, beber y disfrutar de entretenimientos groseros. Para las 10 la mayoría se tambaleaba hacia sus camas, dejando solo al vigilante nocturno. Pero Samuel notó que el vigilante iniciaba su ronda desde los barracones de esclavos, alejándose de los aposentos por casi 20 minutos. Ese tiempo sería suficiente para sellar cada salida y asegurar que 40 almas malignas no vieran otro amanecer. Cuando llegó agosto, Samuel sentía una profunda sensación de completitud. Cada detalle había sido considerado, cada contingencia planeada, cada justificación moral examinada y encontrada suficiente. No cometería un asesinato, ejecutaría justicia, no destruiría vidas inocentes, acabaría con las malvadas, no actuaría por odio personal, sería la mano de la retribución divina. La única pregunta era cuándo actuar.
La respuesta llegó la noche del 22 de agosto, mientras veía a Vargas tambalearse hacia los aposentos tras otro día de brutalidad. El hombre estaba borracho, como siempre, pero esa noche parecía particularmente complacido. Ese día había ordenado 20 latigazos a un trabajador por pedir agua en la hora más calurosa. 20 latigazos por agua, incluso para los estándares de Santa Rosa, era un acto de crueldad excepcional. Samuel lo supo, una señal. La providencia le decía que el tiempo de la paciencia había terminado. Esa noche comenzaría su obra de venganza santa. La noche del 22 de agosto de 1835. La mañana del 22 de agosto amaneció con una quietud opresiva, como si la hacienda estuviera atrapada bajo la tapa de un ataúd. El aire estaba inmóvil, cargado con la promesa de una tormenta que nunca llegó. Incluso las guacharacas, que solían llenar el amanecer con sus cantos, permanecían en silencio entre los robles antiguos que bordeaban los terrenos. Samuel se movía por la casa grande como un espectro, cada acción deliberada. Para cualquier observador seguía su rutina matutina, preparando el desayuno de don Esteban, limpiando los muebles del salón, arreglando azahares en los floreros de cristal, pero cada gesto servía a un propósito más oscuro. En la cocina, mientras molía los granos de café con precisión mecánica, Samuel repasaba mentalmente el trabajo de la noche por centésima vez. El aceite de lámpara, acumulado durante 3 semanas, estaba escondido en un saco de yute bajo una tabla suelta detrás de la despensa. 12 litros de líquido volátil, que serían su pincel para la obra maestra de destrucción de esa noche. «Estás más callado de lo normal», observó doña Clara mientras amasaba la masa para el pan del día. «¿Algo te preocupa?» Samuel pausó su molienda considerando su respuesta. Clara había sido amable con él, una de las pocas personas que lo trataba como humano. La idea de que descubriera su papel en la carnicería del día siguiente le causó un instante de incomodidad. No culpa, sino un sombra de arrepentimiento por el peso que ella cargaría al saber en qué se había convertido. «Solo pienso en el futuro», respondió con verdad. «A veces un hombre llega a un punto donde debe decidir quién es realmente». Clara asintió, tal vez sintiendo las corrientes profundas en sus palabras, pero sin el contexto para comprenderlas. «Bueno, recuerda que el Señor obra de maneras misteriosas. A veces lo que parece un final es un nuevo comienzo». Si tan solo supiera cuán proféticas serían esas palabras. A medida que avanzaba la mañana, Samuel estudiaba los aposentos de los capataces con nuevos ojos, viendo no un edificio, sino una caja de rompecabezas que pronto desbloquearía con fuego y muerte. La estructura, a 100 metros de la casa grande, estaba aislada para dar privacidad a los capataces. Ese aislamiento sería su perdición. Al mediodía, mientras los trabajadores descansaban brevemente del sol abrasador, Samuel se dirigió a los aposentos con el pretexto de entregar un mensaje de don Esteban. El interior era un caos de olor a cuerpos sin lavar, aguardiente rancio y el hedor peculiar de hombres que creían que su autoridad los eximía de la civilización. Diego Vargas estaba sentado a la mesa principal, limpiando su pistola con el cuidado de quien veía la violencia como profesión y pasión. «¿Qué quiere ahora el viejo Esteban?», preguntó con una voz áspera por años de gritar órdenes. «Don Esteban pide que revise las asignaciones de trabajo para la cosecha de caña de mañana», respondió Samuel, entregando un papel doblado con la deferencia exacta. «Espera visitas de Popayán y quiere máxima productividad». Vargas gruñó y tomó el papel, dejando manchas de grasa en la superficie. Mientras leía, Samuel dejó que su mirada vagara, memorizando detalles finales, la disposición de los muebles, las lámparas de aceite que podrían volcarse, las botellas de aguardiente que explotarían con el calor. «Dile a Esteban que tendremos su caña cosechada», dijo Vargas arrugando el papel y lanzándolo a un rincón, donde luego serviría como yesca. Al salir, Samuel notó una nueva adición, una viga de madera pesada apoyada contra la pared cerca de la puerta principal, instalada como medida de seguridad contra rebeliones. La ironía era exquisita. El dispositivo destinado a proteger a los capataces sería su destrucción. Las horas de la tarde pasaron con una lentitud agonizante, cada minuto acercándolo al momento en que la planificación teórica se convertiría en realidad sangrienta. A las 3, recuperó el saco de aceite de su escondite, trasladándolo a recipientes más pequeños, jarras de cerámica ocultas bajo su ropa, frascos metálicos en los bolsillos de su abrigo, incluso un pequeño vial en su bota. Cada recipiente era un trazo en la obra maestra que pintaría esa noche. Mientras caía la tarde, Samuel experimentaba una dualidad de emociones. En la superficie, mantenía la calma que lo había mantenido vivo durante 15 años,
pero debajo algo primal y terrible despertaba, una alegría oscura que susurraba promesas de retribución. Pensaba en Rosa, aún caminando con dolor 3 semanas después de su golpiza. Pensaba en José, un trabajador vendido lejos de su familia por aprender a leer. Pensaba en Lucía, de apenas 16 años, destrozada por los capataces hasta que su espíritu se quebró. Cada recuerdo alimentaba el fuego en su pecho. La cena en la casa grande transcurrió con una normalidad surrealista. Don Esteban discutía sus planes para expandir la producción de café, ajeno a que por la mañana no tendría capataces para ejecutarlos. Samuel sirvió la comida con su eficiencia invisible, rellenando copas y retirando platos mientras calculaba velocidades del viento y tasas de combustión. «Samuel», dijo Esteban al concluir la cena, «asegúrate de que los aposentos de los capataces estén bien iluminados esta noche. No quiero quejas de poca luz cuando llegue el corregidor Mendoza mañana». «Por supuesto, don Esteban», respondió Samuel, sabiendo que los aposentos estarían iluminados con llamas visibles desde kilómetros. Cuando la última luz se desvaneció del cielo y la hacienda se asentó en su ritmo nocturno, Samuel comenzó sus preparativos finales. Cambió su librea de sirviente por ropa oscura que se fundía con las sombras, pantalones negros, camisa gris y zapatos de suela suave que no hacían ruido. Las herramientas de su oficio estaban distribuidas con el cuidado de un cirujano: jarras de aceite, un hacha pequeña tomada de la cocina y un pedernal con eslabón envuelto en tela aceitada, la chispa que encendería su revolución. A las 9, mientras los capataces se sumían en su rutina de beber y entretenimientos vulgares, Samuel salió de la casa grande por la puerta de la cocina. La noche era cálida y húmeda, con una brisa justa para llevar las llamas, pero no para propagarlas más allá de su objetivo. Se movió como un felino cazador, cada sentido alerta. El vigilante nocturno comenzaba su ronda desde los barracones, dándole una ventana de oportunidad entre las 10:15 y las 10:30. 15 minutos para transformar a 40 hombres dormidos en combustible para la justicia. Al acercarse a los aposentos, escuchó los sonidos familiares de la depravación nocturna, voces discutiendo sobre juegos de cartas, el tintineo de botellas, risas groseras. Eran los sonidos de hombres que se creían intocables, protegidos por su piel y su posición. Estaban a punto de aprender cuán rápido podía arder el poder. Samuel se posicionó en la sombra de un naranjo, lo suficientemente cerca para observar, pero lejos para evitar ser detectado. Desde allí vio las luces apagarse una por una mientras los capataces se retiraban. A las 10:08 solo 3 ventanas mostraban luz. A las 10:15 todo era oscuridad, salvo el leve resplandor de las brasas en la chimenea del salón principal. Era el momento. Salió de su escondite como la muerte misma, moviéndose con propósito hacia el edificio que albergaba a sus enemigos. La primera tarea fue asegurar las salidas. La puerta lateral recibió una viga de madera posicionada para bloquearla. La entrada principal requirió más creatividad, pero la barra de seguridad instalada por Vargas fue perfecta cuando se reposicionó para impedir la apertura. Mientras distribuía el aceite alrededor del perímetro con la precisión de un pintor, Samuel sentía que las últimas trazas de su humanidad se desvanecían. Ya no era un hombre, sino un instrumento de justicia divina, una guadaña en manos del destino. 22 de agosto de 1835, 10:37 p.m. Los aposentos de los capataces estaban en silencio en la oscuridad sofocante, un monumento al mal dormido que pronto se convertiría en una catedral de llamas. Samuel se movía alrededor como un sacerdote preparando un ritual sagrado. Cada paso era deliberado, cada acción imbuida de un propósito terrible. El aire estaba inmóvil, como si la atmósfera contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Ni siquiera las cigarras rompían el silencio, como si la naturaleza reconociera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Samuel completó su circuito asegurando cada salida. Las vigas bloquearon las puertas con la finalidad de lápidas. Las ventanas, con sus barras de hierro, fueron reforzadas con tablas clavadas desde afuera. Lo que había sido una fortaleza para los capataces era ahora su mausoleo. Desde el interior llegaban los sonidos de un sueño profundo. Los ronquidos de Diego Vargas dominaban, su figura masiva sacudiendo las vigas de su habitación. Manuel Ospina respiraba con el ritmo superficial del sopor del láudano. Tomás Quintero, recién regresado de su visita nocturna, se había desplomado en su cama con las botas puestas. 40 hombres, cada uno participante en la maquinaria del sufrimiento humano que molía almas bajo las ruedas de la caña y el café. Esa noche aprenderían lo que era estar atrapados, sin esperanza de escape o piedad. Samuel sacó la primera jarra de aceite, sintiendo su peso como un cáliz.
El líquido brillaba bajo la luz de las estrellas, inocente como agua, pero infinitamente más peligroso. Comenzó en la esquina este, vertiendo un chorro constante a lo largo de la base de madera. El aceite se absorbía en las tablas secas como sangre en tierra árida. Mientras trabajaba, Samuel catalogaba a los hombres dentro, asignando nombres a los pecados que los habían condenado. Alonso Mejía susurró rociando la pared bajo una ventana del primer piso, que marcó con hierro candente a un niño de 12 años por visitar a su madre moribunda. El aceite gorgoteaba suavemente como un rezo o un último aliento. Francisco Londoño, que obligó a Lucía a elegir cuál de sus hijos sería vendido para pagar sus deudas de juego, y luego los vendió a todos. Otra sección recibió su bautismo de juicio. Pedro Salazar, que rompió las manos de José con un martillo por enseñar a leer a los niños esclavos. Cada nombre traía recuerdos de palizas, familias destruidas, dignidades pisoteadas. Samuel ya no sentía odio. El odio era una emoción demasiado pequeña. Lo que llenaba su pecho era un fuego frío de justicia absoluta. Al llegar a la pared sur, vio la figura de Diego Vargas tras una ventana del segundo piso, su rostro cruel incluso en el sueño. Por un momento imaginó su despertar, la confusión del humo, el terror al darse cuenta de que el edificio ardía, el forcejeo hacia puertas y ventanas selladas. La imagen no le trajo satisfacción, sino una profunda sensación de completitud. Diego Vargas, dijo con voz apenas audible, que golpeó a Rosa embarazada por moverse lento, que llamó a su bebé, futuro cortador de caña, mientras levantaba el látigo. El aceite bajo su ventana recibió una medida extra, asegurando que las llamas lo alcanzaran primero. La pared oeste enfrentaba los barracones de los esclavos, y Samuel era consciente de que sus compañeros dormían exhaustos, a salvo del fuego gracias a sus cálculos precisos, pero no estarían a salvo de las consecuencias. Por la mañana, la sospecha caería sobre ellos. Algunos serían interrogados, otros castigados, tal vez algunos ejecutados. El pensamiento le dolía, pero no lo detendría. La muerte de los capataces salvaría a cientos de víctimas futuras, aunque costara algunas vidas inocentes. A veces la justicia exigía sacrificios. Al llegar a la pared norte, el tiempo parecía estirarse y comprimirse. La operación había tomado menos de 10 minutos, pero cada segundo pesaba. Estaba a punto de encender el fuego, de transformar a 40 hombres en antorchas. No había vuelta atrás. La realización debería haberlo detenido, pero en cambio lo liberó. Durante 15 años había tragado su dignidad y su ira. Esa noche todo ardería. La última jarra de aceite fue para la entrada principal, donde había bloqueado la puerta con la viga de seguridad. Vertió el líquido con cuidado ceremonial, creando un charco que aseguraría que nadie escapara. Desde dentro un sonido lo hizo congelarse. Pasos en el suelo de madera. Alguien estaba despierto, quizás acercándose a una salida sellada. Pero los pasos eran inestables, acompañados del sonido de alguien usando un orinal. Solo un borracho atendiendo una necesidad antes de volver a la cama. El movimiento cesó, reemplazado por ronquidos. El tiempo apremiaba. El vigilante completaría su ronda pronto. Samuel sacó el pedernal y el eslabón, sintiendo su peso frío. Herramientas simples para un propósito monumental. En sus manos eran instrumentos de retribución divina. Se arrodilló junto a un montón de yesca que había preparado, agujas de pino, musgo seco y fragmentos del mensaje entregado a Vargas. Golpeó el pedernal 3 veces. Cada chispa parecía una estrella caída, hermosa y terrible. En el cuarto golpe la yesca se encendió, una pequeña llama danzando en el aire. Por un momento, Samuel miró esa llama y vio los fuegos más grandes que engendraría. El aceite encendiéndose en ríos de fuego, las paredes ardiendo, las ventanas brillando como ojos de demonios. Vio justicia. La yesca cayó sobre la base empapada de aceite, y la transformación fue instantánea. La llama se extendió como un ser vivo despertando, corriendo por las esquinas y saltando entre las tablas, con una avidez casi consciente. En segundos, toda la base estaba en llamas, y el fuego comenzó a trepar hacia los hombres dormidos. Desde dentro llegaron los primeros sonidos de confusión, gritos, botas golpeando el suelo, y luego el horror al descubrir que las salidas estaban selladas. «La puerta no abre», gritó una voz, probablemente Juan Restrepo, un capataz joven conocido por humillar a los trabajadores. «Algo la bloquea desde afuera». «Las ventanas», gritó Tomás Quintero con la voz quebrada por el humo. «Prueben las ventanas». El sonido de vidrios rotos resonó mientras los hombres intentaban escapar por aberturas selladas con barras y tablas. Samuel había planeado este momento, sabiendo que las ventanas ofrecerían una falsa esperanza. «Estamos atrapados», gritó alguien desde el segundo piso. «¡Alguien nos encerró!».
Los gritos de auxilio se extendieron, pero Samuel sabía que la ayuda estaba lejos. Los barracones estaban ocupados por esclavos condicionados a no interferir. La casa grande estaba demasiado distante, y don Esteban dormía profundamente tras su botella de aguardiente. El fuego consumía ahora el primer piso, convirtiendo las habitaciones en una cámara infernal. A través de las ventanas, Samuel veía siluetas moviéndose frenéticamente, buscando salidas que no existían. La voz de Diego Vargas resonó sobre el caos. «Formen una línea, derriben la puerta principal, usen los hombros, malditos». Samuel casi sonrió ante la futilidad. La puerta estaba reforzada con una viga imposible de mover desde dentro. El sonido de cuerpos golpeando la puerta resonaba, cada impacto más débil a medida que el humo y el calor agotaban sus fuerzas. «No sirve», gritó alguien. «Necesitamos hachas, herramientas». Pero no había herramientas, solo látigos, cadenas y hierros de marcar. La ironía era perfecta. Los hombres que habían ejercido poder ahora eran impotentes ante la física y la destrucción planeada. El segundo piso estaba ahora en llamas, las llamas subiendo por las tablas como dedos ansiosos. A través de las ventanas, Samuel veía el resplandor naranja intensificarse mientras el fuego devoraba camas, ropa y efectos personales. Manuel Ospina apareció en una ventana del segundo piso, su rostro una máscara de terror mientras el láudano se desvanecía. Apretó su cara contra las barras, sus manos aferrando el metal. «Por favor», gritó, «ayúdenos. Nos quemamos vivos». El ruego era desgarrador, pero Samuel no sintió piedad. Este hombre había torturado psicológicamente a innumerables esclavos. ¿Cuántas veces había ignorado súplicas similares? Esa noche su voz quedaría sin respuesta. El fuego consumía el interior con eficiencia, avanzando de habitación en habitación como un verdugo metódico. Samuel podía seguir su progreso por el patrón de luz y sombra, danzando en los terrenos de la hacienda. Alonso Mejía apareció en otra ventana, su camisa de dormir humeando. Había roto el vidrio, pero se enfrentaba a las barras de hierro. «Veo a alguien ahí afuera», gritó. «Tú, en las sombras. Consigue herramientas, rompe las puertas». Por un momento Samuel sintió el peso del reconocimiento, pero permaneció inmóvil tras el naranjo, sabiendo que Mejía solo veía sombras. La oscuridad era su aliada. Una sección del tejado colapsó con un estruendo, enviando chispas al cielo. Los gritos se intensificaron mientras los escombros ardientes caían sobre los hombres atrapados. La voz de Francisco Londoño se alzó, aguda y llena de pánico. «El tejado se derrumba, nos aplastará». Pero Samuel sabía que el aplastamiento sería una piedad comparado con lo que les esperaba. El fuego era tan intenso que secaba la carne humana, convirtiendo a los hombres en combustible. Los que no habían sucumbido al humo pronto descubrirían que quemarse vivo era un tormento prolongado. Las siluetas se movían con menos frecuencia, algunas colapsando, otras tambaleándose como bailarines borrachos en el salón del infierno. Pedro Salazar apareció brevemente en una ventana del primer piso, sus manos presionando el vidrio, mientras las llamas lamían su ropa. Su boca se movía en lo que podrían haber sido oraciones o maldiciones. Luego las llamas lo envolvieron y desapareció en el infierno. El sonido desde el interior evolucionaba de gritos humanos a algo más primal, hombres reducidos a su esencia animal, aullando de dolor y terror mientras el fuego los reclamaba. Samuel estaba hipnotizado por la transformación. El edificio que había albergado a 40 instrumentos de sufrimiento se convertía en una forja de justicia, un monumento a que incluso los más débiles podían lograr una venganza terrible con paciencia y determinación. El calor era tan intenso que lo sentía en el rostro a 30 metros de distancia. Una brisa seca traía el olor a madera quemada, metal fundido y algo más que su mente se negaba a procesar. El fuego era ahora una entidad viva, respirando oxígeno y exhalando destrucción. Un último esfuerzo coordinado para derribar la puerta principal resultó en un estruendo. Pero la viga que Samuel había colocado permaneció firme. Los gritos comenzaban a desvanecerse, no por falta de voluntad, sino por falta de voces vivas. Diego Vargas hizo una última aparición en su ventana, su figura masiva silueteada contra el resplandor naranja como un demonio emergiendo del abismo. Su ropa había desaparecido, y su piel se ennegrecía por el calor, pero su voz aún resonaba con autoridad. «Sé que alguien hizo esto», rugió. «Sé que estás ahí afuera. ¿Crees que esto lo termina? Siempre habrá otros». Sus palabras eran ciertas. Mañana don Esteban enviaría por nuevos capataces. El sistema que molía almas continuaría, tal vez con mayor brutalidad tras esta noche, pero el fuego acabaría con estas 40 vidas, y a veces la justicia debía contentarse con las victorias que podía reclamar. El grito final de Vargas cortó la noche como un cuchillo.
un sonido de pura angustia que incluso hizo que Samuel sintiera algo, no arrepentimiento, sino el reconocimiento de haber destruido algo que alguna vez fue humano, por corrupto que estuviera. Luego el silencio cayó sobre el edificio en llamas, roto solo por el rugido constante del fuego. Los aposentos de los capataces se habían convertido en un crematorio, y Samuel era su único testigo y arquitecto. El fuego ardió otra hora antes de colapsar en ruinas humeantes. Pero el trabajo de Samuel estaba hecho. 40 hombres que habían despertado seguros de su poder no verían otro amanecer. La justicia había sido servida con una minuciosidad que resonaría en el Valle del Cauca por generaciones. Mientras se alejaba del edificio en llamas hacia la casa grande, Samuel sintió una profunda completitud asentarse en su alma. Había cruzado una línea irreversible, convirtiéndose en algo que no era ni esclavo ni hombre libre, sino un agente de retribución, un recordatorio de que incluso los más débiles podían lograr cosas terribles cuando eran llevados al límite. Mañana traería consecuencias, investigaciones y quizás su propia muerte. Pero esa noche pertenecía a la justicia, y la justicia había sido servida completamente. 23 de agosto de 1835. Amanecer y más allá. El primer resplandor del amanecer reveló un paisaje transformado por el fuego y la muerte, como si el infierno hubiera reclamado una porción de la hacienda Santa Rosa. Donde habían estado los aposentos de los capataces, solo quedaba un esqueleto ennegrecido de madera y metal retorcido, exhalando humo hacia el aire húmedo. Samuel estaba en los escalones de la cocina, bandeja de plata en mano, con la misma precisión que había mostrado durante 15 años, pero todo había cambiado. El aire cargaba el hedor a madera quemada, y algo más siniestro que ninguna flor podía ocultar. Don Esteban salió de la casa grande en su bata de lino, con el rostro hinchado por el sueño y el aguardiente. La rutina matutina continuó. Café negro, huevos hervidos, el periódico en el ángulo exacto. Pero cuando miró hacia donde sus capataces deberían estar organizando las labores, su mundo se derrumbó en cenizas y horror. «Dios misericordioso», susurró, repitiendo las palabras que Samuel había oído horas antes. El ciclo estaba completo. Mientras Esteban y Jacinto Torres recorrían las ruinas, llamando a hombres que nunca responderían, Samuel mantenía su fachada de servidumbre conmocionada. Jadeaba en los momentos adecuados, sacudía la cabeza con consternación y ofrecía ayuda con la humildad esperada, pero bajo su máscara, sentía solo la satisfacción fría de un trabajo bien hecho. El corregidor Luis Mendoza llegó desde Cali al mediodía, trayendo consigo milicianos y una experiencia sombría en incidentes de haciendas. Era un hombre delgado de unos 50 años, con ojos grises que parecían catalogar cada detalle. 40 hombres, murmuró, caminando entre las cenizas aún calientes, todos muertos, puertas bloqueadas desde afuera, ventanas selladas. Se volvió hacia Esteban con una expresión endurecida por años de violencia. «Esto no fue un accidente, Esteban. Alguien asesinó a tus capataces». La palabra asesinato flotó en el aire como el humo de las ruinas. No venganza, no justicia, sino asesinato criminal. Samuel encontraba fascinante cómo la perspectiva podía transformar un acto de justo a maligno, según quien tuviera el poder de nombrarlo. «¿Pero quién?», preguntó Esteban con la voz rota. «¿Cómo atraparon a 40 hombres armados?». La mirada de Mendoza recorrió a la población reunida de la hacienda, trabajadores del campo, esclavos domésticos, artesanos. Sus ojos se detuvieron en cada rostro, buscando señales de culpa o satisfacción. «Alguien con acceso», dijo finalmente. Alguien que conocía el edificio, las rutinas, las debilidades. Alguien que podía moverse sin levantar sospechas. Cada ojo se volvió hacia los esclavos, y Samuel sintió el peso de la sospecha colectiva. Había calculado este momento en sus planes, como el viento y las tasas de combustión. Los inocentes sufrirían, pero su sufrimiento sería temporal, mientras que la justicia que había entregado era eterna. Los interrogatorios comenzaron de inmediato, uno por uno. Los esclavos fueron cuestionados sobre su paradero la noche anterior, su conocimiento de los aposentos, su acceso a materiales inflamables. Mendoza era minucioso, pero trabajaba dentro de un sistema que veía a los esclavos como propiedad, capaces de pequeños delitos, pero no de una operación tan sofisticada. Cuando llegó el turno de Samuel, se presentó con una mezcla perfecta de nerviosismo y cooperación. «Dormí en la casa como siempre, señor corregidor», dijo con voz deferente. «Don Esteban requiere su desayuno a las 7, así que me levanté temprano. Fue entonces cuando noté la luz extraña desde los aposentos». «¿No escuchaste nada? ¿Gritos, lucha?», preguntó Mendoza.
Samuel negó con la cabeza con genuina tristeza. La casa está bien construida, señor. El sonido no atraviesa fácilmente esas paredes. Si esas pobres almas gritaron, sus voces no llegaron a mis oídos. Fue una actuación magistral, veraz en cada detalle mientras ocultaba la verdad más importante. Las preguntas de Mendoza continuaron por casi una hora, buscando inconsistencias, pero Samuel había perfeccionado el arte del servicio invisible. Sus respuestas no revelaban nada. A medida que la investigación avanzaba en los días siguientes, un patrón emergió que llenó a Samuel de satisfacción sombría. Las autoridades, limitadas por sus prejuicios sobre las capacidades de los esclavos, perseguían sombras y teorías que no llevaban a nada. Algunos sospechaban una conspiración entre varios esclavos, otros la intervención de abolicionistas del norte. Algunos incluso sugirieron que capataces rivales de haciendas vecinas podrían estar involucrados. Nadie consideraba seriamente que un solo esclavo doméstico pudiera haber planeado y ejecutado tal operación. Sus prejuicios eran su ceguera, y esa ceguera protegía a Samuel. El impacto psicológico en la hacienda fue inmediato. Don Esteban, sin su aparato de control, encontraba a los trabajadores sutilmente menos obedientes, más lentos para cumplir órdenes. El equilibrio de poder que parecía absoluto días antes se había roto. Nuevos capataces llegaron de Cali en una semana, pero venían como hombres asustados, viajando en grupos, durmiendo con armas cerca, saltando ante sombras. La aura de invencibilidad que rodeaba a las figuras de autoridad blanca se había incinerado. Entre los esclavos los cambios eran más profundos. En conversaciones susurradas durante descansos y miradas cruzadas en los campos de caña, una nueva comprensión echaba raíces. Alguien había contraatacado. Alguien había demostrado que los poderosos no eran intocables. No sabían quién lo había hecho, pero el conocimiento de que era posible cambió todo. Doña Clara comenzó a mirar a Samuel de manera diferente, no con sospecha, sino con una nueva conciencia. Durante los preparativos matutinos, a veces pausaba su trabajo para estudiar su rostro. «Has estado diferente desde el incendio», observó 3 semanas después. «Más tranquilo, más en paz. La muerte pone las cosas en perspectiva», respondió Samuel. «Nos recuerda lo breve que es la vida, lo importante que es encontrar sentido en nuestro tiempo aquí». Clara asintió, pero sus ojos seguían calculadores. Había sobrevivido 30 años en la hacienda siendo observadora, leyendo las corrientes bajo la superficie. Podría no saber qué había hecho Samuel, pero sentía que algo en él había cambiado. A medida que el verano se desvanecía en el otoño, la investigación se estancó por falta de evidencia. El incendio de Santa Rosa, como se le conoció en susurros en el Valle del Cauca, se unió al catálogo de misterios de Hacienda sin resolver. Mendoza archivó su informe final, concluyendo que personas desconocidas habían cometido un asesinato masivo por incendio, pero sin evidencia para acusar a nadie. Don Esteban comenzó a beber más y a dormir menos. Los nuevos capataces eran menos efectivos, ya fuera por miedo o por un cambio sutil en la dinámica de poder. La producción disminuyó, los costos aumentaron y los rumores comenzaron a circular en la sociedad de Cali sobre la prudencia de mantener tantas haciendas esclavistas. Samuel continuó su rutina con la misma eficiencia invisible. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa, servía la cena, manteniendo la fachada de servidumbre leal que lo mantenía vivo y sin ser detectado. Pero ya no era el mismo hombre que había estado en la cocina 3 semanas antes, viendo a Rosa sufrir bajo el látigo de Vargas. Se había convertido en algo nuevo, un guardián de secretos, un dispensador de justicia, un recordatorio de que incluso los más débiles podían lograr cosas terribles cuando se les empujaba al límite. En los momentos de quietud, cuando el peso de lo que había hecho lo envolvía, Samuel sentía una profunda satisfacción. 40 hombres malvados estaban muertos por sus acciones. 40 instrumentos de sufrimiento habían sido eliminados. 40 familias no volverían a ser destrozadas por su crueldad. No era suficiente, nunca lo sería, pero era algo. Y a veces, algo era todo lo que la justicia podía reclamar. El incendio de Santa Rosa se convirtió en leyenda, susurrado en los barracones de esclavos por todo el Valle del Cauca, como prueba de que los poderosos no eran invencibles, que la justicia podía ser reclamada por los valientes. La historia creció, adornada con elementos sobrenaturales e intervención divina, hasta que Samuel apenas reconocía sus propias acciones en los relatos. Pero la verdad central permanecía. Alguien había resistido, alguien había dicho no. Alguien había demostrado que incluso los esclavos podían ser peligrosos cuando se les llevaba demasiado lejos. En la casa grande de la hacienda Santa Rosa, un hombre tranquilo vestido de lino blanco continuaba sirviendo el desayuno cada mañana a las 7 en punto.
cargando el conocimiento de que una vez había incendiado el mundo y visto arder a 40 demonios. El secreto moriría con él, pero la justicia viviría para siempre. Epílogo. Meses después, en diciembre de 1835, Samuel comenzó a tener sueños. No eran pesadillas, sino visitaciones. En su sueño, estaba nuevamente frente a los aposentos en llamas, viendo las llamas consumir el edificio mientras voces lo llamaban desde dentro. Pero en los sueños, las voces eran diferentes. En lugar de gritos de terror, escuchaba reconocimiento, comprensión e incluso gratitud. «Hiciste lo que había que hacer», decía la voz de Diego Vargas, pero al girarse, Samuel no veía al brutal capataz, sino una figura de humo y cenizas, un eco de justicia. «Los inocentes recordarán», susurraba Manuel Ospina desde las llamas. «Sabrán que alguien se alzó por ellos cuando nadie más lo hizo. Habrá otros», añadía Tomás Quintero, su voz resonando como el viento entre maderas quemadas. «Otros que recordarán esta noche y encontrarán el valor para actuar cuando llegue su momento». Los sueños no eran consuelo ni tormento, sino un recordatorio de que algunas acciones trascienden las categorías de bien y mal, que la justicia a veces requiere que personas comunes se vuelvan extraordinarias, y que el precio de tal transformación siempre se paga en soledad. Samuel nunca habló de lo que había hecho. Llevó su secreto al silencio de su alma, trabajando en la casa grande, sirviendo desayunos, limpiando salones, mientras el Valle del Cauca seguía girando bajo el sol implacable. Pero en las noches tranquilas, cuando las estrellas brillaban sobre los campos de caña, sentía el peso de su acto como una medalla invisible, un testimonio de que incluso en las cadenas más pesadas, un hombre podía encontrar la fuerza para cambiar el mundo, aunque fuera con fuego.